Y bueno, ya estamos listos y de regreso, tal y como se lo adelantamos hace un momento. Hoy nos acompaña y nos da muchísimo gusto presentarle al doctor Octavio Mancilla, alergólogo. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Me encanta este tipo de foros, ¿no? Para compartir información útil para la población en general. Claro, no, al contrario, gracias a usted por el tiempo, doctor, y sobre todo por toda la información que vamos a compartir, como bien lo comenta, sobre temas muy importantes. Y es el tema justamente de las alergias, particularmente en los niños y cómo las podemos diagnosticar temprano, doctor. Y vamos a iniciar esta plática preguntándole, ¿desde qué edad, hablando de este tema, se pueden presentar las primeras manifestaciones de una alergia en nuestros niños? Sí, esta pregunta es muy buena porque muchas veces me llegan pacientes ya de 5 años en adelante y me dicen, es que ¿sabes qué? Me dijeron que al alergólogo puedo ir hasta los 3 o hasta los 5 porque antes no existen las alergias. Y no, ese es un gran mito, ¿no? Desde recién nacidos se pueden empezar a manifestar ciertas alergias, ¿no? Alergias en general, pues existen distintas enfermedades, ¿no? Como dermatitis atópica o eczema, que lo conocemos más acá en San Diego, rinitis alérgica, asma, etcétera. Y por lo regular en etapas tempranas de la vida, o sea, los recién nacidos o los lactantes, es dermatitis atópica o eczema. Entonces se pueden dar cuenta con ronchitas, salpullidos frecuentes, enrojecimiento de la piel, comezoncita, etcétera. Y si esto no se controla, por eso es importante detectarlas de manera temprana por un alergólogo, porque si no eso puede evolucionar hacia otras enfermedades como rinitis alérgica, que ya empiezan con síntomas como congestión nasal crónica, escurrimiento nasal, pueden empezar con síntomas de tos recurrentes, sibilancias en el pechito, etcétera, ¿no? Entonces, prácticamente desde que veas que hay síntomas recurrentes en tu niño, puedes sospechar en alergia, ¿no? Y se puede descartar. Sí, definitivamente, atender estos síntomas a tiempo, pues obviamente es lo más apropiado e inteligente. Siempre hemos escuchado es que, como que es alérgico al jabón con el que le lavo la ropita. Ese tipo de cositas tan sencillas son razón suficiente para ir con el especialista. ¿Cuáles serían esas señales, doctor, de alerta precisamente que indican que un bebé o un niño pequeño puede presentar o manifestar una alergia? Cuando hay algo reproducible, o sea, cuando ves tú algo que es repetitivo, por ejemplo, si amanece enrojecido y al otro día ya no le pasó, pues dices, se controló. Pero si ves que ya es repetitivo y cada vez que voy al parque como que presenta este sarpullido o empieza con congestión nasal cuando empieza a acariciar al gatito o al perrito y tú ves que se va repitiendo y por lo regular decimos por definición más de un mes, con síntomas recurrentes, más de un mes podemos empezar a sospechar en alergia y sobre todo si lo relacionan con algo muy específico como comentas, el detergente, el perrito, el pasto, el polvo o nomás le pasa en la noche y luego amanece ya como sin nada, ¿no? Entonces cuando ya lo empezamos a relacionar con algo y es repetitivo, es cuando ya podemos ser como una red flag para, puede ser alergia, ¿no? Excelente. La verdad es que hay que tener mucho cuidado y sobre todo estar bien alertas y tener esa memoria, ¿no? De que es que la última vez que lo llevé al parque, cuando hubo esos episodios que son, como dices, doctor, los que se están repitiendo. Y yo creo que algo que seguramente le preguntan mucho, si las alergias son hereditarias o dependen más que nada del entorno, ya dependiendo qué factores influyen en que un niño entonces desarrolle algún tipo de alergia. Pues ahí las dos respuestas son correctas, ¿no? Hace muchos años solamente se sabía que la genética era lo principal, ¿no? Porque sabíamos que papá, mamá eran alérgicos, ya sea rinitis alérgica, asma, dermatitis atópica, etcétera, alergias alimentarias, ese niño iba a nacer con mayor riesgo, ¿no? Si tienes papá o mamá alérgico, tienes un 25% más o menos de riesgo de ser alérgico. Si tienes a papá y a mamá, o sea, que los dos tengan alguna enfermedad alérgica, hasta un 50% de riesgo de que ese paciente vaya a ser alérgico. Ahora, nace ese niño y que el sistema inmunológico reacciona a estímulos, ¿no? Entonces, ya tiene la predisposición genética a ser alérgico. ¿Qué puede ocasionar que se desencadenen las alergias? Hoy en día los congresos que vamos, los alergólogos, están enfocados mucho tema en la contaminación ambiental. Hoy en día la calidad del aire está pésima, el calentamiento global, y eso ha influido definitivamente en el estrés a las plantas, a los árboles que están polinizando prácticamente todo el año. Antes solamente polinizaban ciertas temporadas y era cuando los pacientes se exacerbaban sus síntomas. Y hoy vemos pacientes con síntomas todo el año, ¿no? Y es por este estrés que tiene la naturaleza, por la contaminación, la calidad del aire, el calentamiento global y también el tipo de alimentación. Hoy en día el tipo de alimentación, desgraciadamente, pues también ha influido en el sistema inmunológico, el uso indiscriminado de antibióticos. Yo por eso aplaudo mucho a los doctores acá de California, que para que te suelten un antibiótico. Y la verdad, nosotros como alergólogos e inmunólogos estamos súper a favor de eso, ¿no? Porque también te barre con la flora normal. El déficit de vitamina D también influye, ¿no? Después de pandemia nos dimos cuenta de la importancia de la vitamina D. El uso indiscriminado de cesáreas, ¿no? Vemos que los niños, la gran mayoría nace por cesárea, ¿no? Y pues debe ser parto natural porque desde ahí
ahí ya el sistema inmunológico está trabajando. Claro, se El fortalece. no fomentar lactancia materna como médico, ¿no? Es muy fácil decir, pues mejor la fórmula, etcétera. Entonces, todos esos factorcitos se tienen que como alinear y además tener la predisposición genética para que se desencadenen las alergias, ¿no? Entonces, nuestro trabajo es preventivo también, ¿no? Entonces, si papá o mamá son alérgicos y tienen hijo, yo sí recomiendo que vayan al alergólogo para tomar medidas preventivas. Claro. ¿Qué hacemos los alergólogos? Lo básico. Fomentar lactancia materna, evitar el uso indiscriminado de antibióticos, que convivan con la naturaleza los niños, ¿no? Exacto. Hay algo que se llama teoría de la higiene, que es no abusar de la higiene, o sea, tener un equilibrio. El sistema inmunológico necesita equilibrio, necesita llevar al niño a vacunarse, a sus consultas con su pediatra, etcétera, y también exponerlo a las mascotas, a las plantas, a la naturaleza, ¿no? Entonces, sí es como tener un equilibrio. Entonces, son enfermedades multifactoriales. Quiere decir que no hay una sola razón para que se desencadenen, ¿no? Como cuando decían nuestras abuelas, déjalo que juegue a la tierra, hombre, que agarre inmunidad. Es cierto. Es cierto. Porque al final del camino, doctor, y bueno, ya para irnos al siguiente bloque y hacer una pausa, pues las generaciones que vienen atrás de nosotros eran más rudas, más cuerudas, más cuerudas, exacto. Sí. Y hoy por hoy, y lo hemos visto, los dejamos en una burbuja, no queremos que ni les dé el aire. Es que no, al parque no, porque eso entonces, con el paso de los años, pues vamos fomentando este tipo de situaciones, ¿no? Es correcto. Entonces, desde que nacen hay que estimular ese sistema inmunológico, cuidándolos, obviamente, pero es un equilibrio, como comento. Sin ser exagerados. Sin ser exagerados. Todo con medida, ya lo sabes. Vamos a seguir platicando con nuestro invitado, un tema muy, muy interesante. Y ahorita tocaste un tema que vamos a desarrollar en el siguiente bloque, las alergias alimentarias. Sí, es un tema también muy importante hoy. Muy, muy, muy importante y sobre todo que seguro se van a identificar muchos de ustedes allá en casita. Pausa y regresamos. Seguimos platicando con nuestro invitado de esta mañana, el doctor Octavio Mancilla, alergólogo, y pues estamos abordando el tema de las alergias. En el bloque anterior hablamos sobre la parte de las alergias en los niños, cómo detectarlas y cómo actuar a tiempo. Y tocaste un tema del cual me voy a regresar un poquito, doctor, que son las alergias alimentarias, porque hoy por hoy todo el mundo, y ya incluso se ha vuelto parte de la rutina, porque cuando pedimos un alimento nos preguntan, ¿a qué eres alérgico? Si pedimos algo en el restaurante, alguna alergia, porque no queremos que alguien se nos ahogue, se nos empiece a enronchar y bueno, la experiencia se torne en toda una emergencia. En este tema, doctor, ¿cuáles son los síntomas más comunes de una alergia alimentaria? ¿Cómo nos damos cuenta que, híjole, ni modo, pues soy alérgico al brócoli? No me lo sé. Sí, las alergias alimentarias son una respuesta exagerada del sistema inmunológico hacia la proteína de algún alimento. Entonces tiene que participar el sistema inmunológico porque existen otras como intolerancias o sensibilidades que ahorita platicamos, pero una alergia como tal es que tu cuerpo reaccione de manera exagerada hacia la proteína de un alimento. Y las reacciones de alergia alimentaria se dividen en tres. Las que son inmediatas, que son las que más nos preocupan, como comentas, que estás en el restaurante, en la escuelita, en la fiesta, y se te cierra la garganta, enrojecimiento, inflamación. Yo creo que todos vimos la película de Hitchcock en su momento de que con los párpados inflamados, etcétera. Buenísimo. Esos son síntomas inmediatos que en teoría son los que más nos preocupan, ¿no? Que nos pueden hacer acudir a urgencias. Y existen síntomas tardíos que suceden horas o hasta días después, que pueden ser más síntomas en piel, por ejemplo, eczema o dermatitis atópica, salpullidos, distensión abdominal, cambios en las evacuaciones, etcétera. Y para sospecharlo, tiene que ser algo reproducible. Porque muchas veces me llegan a consulta y me dicen, ¿sabes qué? Es que comí, siempre le quieren echar la culpa al pobre puerquito, al chorizo, a los kiwis, etcétera. Entonces, comí eso hace una semana y hoy tengo molestias, pero ya lo comí hoy otra vez y no me pasó nada. Exacto. Entonces, tiene que ser algo reproducible por definición. Si ya te pasó más de una ocasión que tienes síntomas relacionados con un alimento, acude al alergólogo y nosotros nos encargamos de confirmar o descartar el diagnóstico y evitar dietas de restricción innecesarias, porque muchas veces también me llegan con 20 alimentos que no lo están consumiendo y no es necesario, ¿no? Entonces, pues, como decimos, pues, ¿qué voy a comer? Exacto. Si soy alérgico a todo, ¿no? Pero sí hay que darnos cuenta. Y eso que nos platicabas es interesante, Doc. Las diferencias que existen entre una alergia alimentaria, cuando somos intolerantes y cuando somos sensibles a ciertos alimentos. Así es. Alergia, como comenté, es que el sistema inmunológico está participando en esa respuesta. E intolerancia es cuando tu cuerpo no es capaz de digerir cierta proteína por déficit de alguna enzima, por ejemplo, la más común que conocemos, el déficit de la lactasa, ¿no? Y comemos lácteos y la lactosa nos ocasiona síntomas gastrointestinales principalmente, que los bebés por lo regular nacen con lactasa bajita, entonces por eso hay mucho cólico en los primeros meses de vida.
Y ya nosotros los adultos, después de los 30, pues también vamos perdiendo lactasa y por eso nos caen también pesados los lácteos, pero no es que sea una alergia alimentaria, ¿no? Entonces muchas veces confunden el término de alergia con intolerancia. Entonces intolerancia puede ser o por algo congénito, como el déficit de alguna enzima, puede ser por alguna infección, por ejemplo, cuando estamos cursando con una gastroenteritis infecciosa, no estás tolerando ciertos alimentos, por medicamentos hoy en día que se usan para adelgazar, etcétera, que te ocasionan una mala absorción del intestino. Entonces puede ser por otras causas, ¿no? Las intolerancias. Otras razones, hay que saberlo identificar. Las alergias alimentarias, doctor, sobre todo en la infancia, ¿pueden desaparecer con el tiempo? O sea, ¿hay como que alguna especie de esperanza? ¿O se mantienen y nos acompañan a lo largo de toda nuestra vida? Esta es una súper buena pregunta y rompemos mitos porque igual me llegan adultos que nunca han vuelto a probar la fresa, el chocolate, etcétera, y hasta lloran en el consultorio cuando les hago los retos y ya lo superaron y dice que wow. ¿Por qué no había probado eso antes? Se quitan un peso de encima, ¿no? Porque pensaban que se iban a poner muy mal. Entonces, por eso es bien importante que si alguien te dijo que eres alérgico, vayas al alergólogo, porque de lo más que se ha avanzado hoy en día en alergias, en tratamiento, son las alergias alimentarias. Cada alimento tiene su pronóstico. Por ejemplo, frutos secos como cacahuates, nueces, almendras, pescados, mariscos, tienden a ser más persistentes. Por lo regular, esas proteínas son más agresivas, por así decirlo, y hay en ocasiones que no se superan, pero en muchas otras sí. Y, por ejemplo, leche, huevo, trigo tienen excelente pronóstico si se detectan de manera temprana. Por eso hoy en día, desde que inician la alimentación complementaria a los bebés, alrededor de los 6 meses, iniciamos con esos alimentos también, huevo, cacahuate, fresa. Y nosotros crecimos con que no se lo den hasta el año, hasta los 2 años. Entonces, no es lo mismo para mí como alergólogo tratar a un paciente que hizo una alergia alimentaria a los 6, 7 meses que tratarlo a los 2, 3 años. El pronóstico es muy distinto de uno a otro. Sí, aparte nuestro sistema ya también evolucionó. Exacto. Hemos estado expuestos a otros tipos de estímulos. Entonces, bueno, el historial de salud es completamente diferente. Y ya por último, doctor, para finalizar esta interesante plática, ¿cuándo deben los padres de familia buscar esa atención médica especializada, sobre todo para prevenir complicaciones? Y pues lo que queremos todos, tener una mejor calidad de vida, ¿no? Justo es eso, con lo que terminaste. Cuando ya estas enfermedades como rinitis alérgica, asma, dermatitis atópica o eczema, alergias alimentarias, alergias a medicamentos, cuando ya afectan la calidad de vida de los pacientes, que es no duermen porque los síntomas de alergia suceden más en la noche, en la madrugada, no pueden trabajar porque a veces menospreciamos los estornudos, etcétera, pero imagínate ser dentista o cirujano y ataque de estornudo en ese momento, ¿no? Entonces menospreciamos síntomas. Entonces ya cuando se ve involucrada tu calidad de vida, que se ve afectada, es cuando tienes que acudir al alergólogo. O si cualquier médico mencionó, ¿sabes qué? Esto parece alergia y aunque él no te haya referido, busca atención por un alergólogo porque hay cosas que podemos hacer como alergólogos a que si nos esperamos, y eso se conoce como marcha atópica o marcha alérgica, que siguen avanzando, y pues ya es más complicado para nosotros. Efectivamente, así que lo más importante es siempre actuar a tiempo, prevenir si es posible y sobre todo descartar para que pues estos síntomas no nos acompañen a lo largo de nuestra vida. Y sobre todo, doctor, ya para finalizar, pues a lo mejor como que es que a mí una vez mi mamá me dijo que era alérgico al pollo y nunca más lo volví a probar. Pero ya no sabemos si realmente nuestro cuerpo sigue o no siendo, por eso hay que ir con el especialista. Doctor, ¿cómo podemos encontrar un poquito más de información sobre ti, consultas, temas específicos? Platícanos, por favor. Pues síganme en redes, aparezco como Dr. Tavo Mancilla, para que se escuche más en confianza y trato de subir información como lo que platicamos hoy de una manera fácil de entender para todos sobre estas enfermedades que han ido en aumento en los últimos años, entonces definitivamente es importante conocerlas. Perfecto, ahí lo tiene usted en pantalla, aparecen sus datos para que le haga saber alguna consulta y sí, bien fácil. Tavo Mancilla, doctor Tavo Mancilla, así lo encuentra en Instagram. Doctor, muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ustedes. Tema muy interesante, sí. Da para mucho y pues lo invitamos para que en una próxima ocasión tengamos más información. Las veces que quieran. Muy bien, ya queda el compromiso. Conéctese por favor con la información y gracias por acompañarnos en este episodio de KSUI AM. Soy Edgar Gallego, que tengan un excelente día.